Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Gaspar abrió el maletero de su coche y comenzó a sacar las compras. Había pasado todo el día en la tienda, aunque no le gustaba mucho ir de compras, esta vez todo le traía alegría. La razón era que su esposa, Luisa, estaba actualmente en la maternidad. Pronto tendrían a su hijo, a quien esperaron tanto tiempo. Cuando llevó todo lo comprado a casa, inmediatamente lo comparó con la lista que su esposa había escrito. Todo estaba comprado. Solo quedaba armar la cuna, poner la pequeña bañera y montar la mesa para cambiar pañales, colgar cortinas en la habitación del niño. Su esposa simplemente no tenía tiempo para hacerlo ella misma, y probablemente no lo lograría. El embarazo de Luisa fue difícil, pero ella hacía como si todo estuviera bien. Sin embargo, cuando los médicos le dijeron que era mejor quedarse en el hospital, ella no discutió. Aunque Gaspar sabía que desde la infancia ella no le gustaba los hospitales, él recordaba cómo le contaba que le tenía miedo a las inyecciones, aunque en la infancia visitaba frecuentemente los hospitales. Recuerdo, apenas me den de alta, me acostaré de nuevo en el hospital con una inflamación pulmonar, o una angina grave, o algo más. Mi madre sufría conmigo. No quiero que nuestro hijo sea tan débil como yo. Mejor que vayas tú. Será tan fuerte y resistente como tú. Entonces debes ser hermoso como tú. Aunque siempre he pensado que la belleza de un chico está en su espíritu y habilidades. Tendremos un hermoso hijo y el más querido. Y ahora Gaspar estaba armando la cuna para su hijo y pensando en lo afortunado que fue con su esposa, hermosa, inteligente y tan hábil en el hogar. Los amigos siempre envidiaban. Decían que no hay mujeres como Luisa en el mundo. Y él mismo lo sabía perfectamente. Se conocieron en el cumpleaños de un amigo de Pablo. Resultó que vivían en la misma casa y eran vecinos, iban juntos a la escuela, jugaban juntos en el parque infantil por las tardes, y luego ingresaron a la universidad. Y ocasionalmente se reunían en grupos. Pablo luego le confesó a Gaspar que varias veces le propuso a Luisa salir, pero ella le dijo que eran solo amigos y no podía haber nada serio entre ellos. No lo creerás, sufrí tanto por ella, celaba terriblemente, la vigilaba, pensaba que tenía novio, quería arreglármelas con él para que nunca más se acercara a ella en la vida. Y en ese momento ella no salía con nadie. Me tranquilicé. Y luego te conocí y vi de inmediato que le gustabas, y a ti también le gustaba a ella. Al principio me enojé, pero luego entendí que ustedes son mis mejores amigos. Así que mejor olvidaré, pero seguiré hablando con ustedes. Bueno, ¿y qué? ¿Olvidaste? Olvidé. Ya sabes, estoy saliendo con Nina. Aunque no estoy pensando en hacerle una propuesta por ahora, todo tiene su tiempo. No te demores con eso. A Nina le cansará esperarte, encontrará a otro. Estarás solo de nuevo. Entonces, no es el destino. Tú mismo entiendes que es un paso serio. Quiero una familia fuerte, como la tuya con Luisa. Y con Nina aún no estoy seguro, así que no me apuro. Mientras Gaspar armaba la cuna para el bebé, los recuerdos lo abrumaron, como él y Luisa iban al mar juntos, como iban juntos a la casa de campo, plantaban papas, tomates y pepinos, como él la regañaba por tener su único día libre y tener que trabajar en la casa de campo en lugar de quedarse en casa viendo fútbol. Ella se reía y le decía que cuando cocinara sus propias papas en invierno, no compradas, y abriera un frasco de pepinos y tomates, cultivados en el jardín, entonces vería qué diría él al respecto. En sus 8 años de vida juntos, Luisa nunca discutió con él, trató de suavizar los conflictos, sintiendo perfectamente el estado de ánimo de su esposo. Sabía que si estaba cansado, era mejor alimentarlo y darle tiempo para descansar, y luego acercarse y hablar tranquilamente de los problemas, si lo sabía. Luego, después de 5 años de vida matrimonial, Gaspar notó que Luisa estaba triste. Después de preguntarle, ella admitió honestamente que había estado en el hospital y se preguntaba por qué aún no tenían hijos. El médico dijo que el problema estaba en mí. Algo no estaba bien allí. Me recetó tratamiento. Así que ahora tengo que pasar por eso.
No pienses en lo malo. Todo estará bien para nosotros. Todavía me darás un hijo y una hija. Ya verás. Comenzó el tratamiento. No importaba lo que hiciera Luisa, a qué médicos fuera, no hubo resultados. Pasaron 3 años. Y ella estaba completamente desanimada. Entonces, milagrosamente, ocurrió. Gaspar recuerda bien el día en que llegó a casa desde el trabajo y vio a su esposa feliz y radiante. Inmediatamente entendió, funcionó. Los primeros 3 meses de embarazo fueron perfectos. Luisa se sentía excelente. No la molestaba ni la náusea, ni el mareo, ni la debilidad. Siempre estaba alegre y llena de energía. Los siguientes 3 meses también transcurrieron sin problemas. Aunque él veía que ella ya no estaba tan bien como antes. Ella comenzó a ir al hospital con frecuencia, pero los médicos decían que todo estaba bien. Y que ella se preocupaba en vano. Pero durante los últimos 3 meses, los propios médicos se preocuparon. Y en ese tiempo ella ingresó al hospital 3 veces. Esta era la tercera vez. Los médicos no quisieron arriesgarse y le dijeron que se quedara en el hospital antes del parto. Sería lo mejor para todos, para ella y para el bebé. Luisa no discutió con los médicos, así que aceptó de inmediato. Antes de irse, dejó una lista de tareas pendientes que no había tenido tiempo de hacer. Además, necesitaba preparar la habitación para el bebé. No podía hacer nada de antemano, así que no me apuré. Gaspar, ahora todas esas preocupaciones son para ti. Aquí te escribí lo que comprar. Creo que cuando volvamos a casa con el bebé, todo estará listo. No te preocupes. Haré todo de la mejor manera. Y ahora Gaspar esperaba con impaciencia que Luisa finalmente diera a luz al bebé y regresara a casa. Temprano en la mañana le llamaron y le informaron que Luisa había dado a luz a un niño. El bebé se sentía bien. Gaspar apagó el teléfono y pensó, ¿por qué no dijeron nada sobre Luisa? ¿Deberían haber dicho que la madre y el bebé se sienten bien? Un presentimiento le apretó el corazón. Se vistió rápidamente y se dirigió a la maternidad. No se preocupe tanto, su esposa está bien. Hubo algunos problemas, pero todo ha pasado, dijo el médico, golpeando a Gaspar en el hombro. Están descansando ahora, así que es mejor que no los moleste. Venga después del almuerzo. ¿Y cuándo puedo llevarlos a casa? Si todo va bien, en 3 días, y si algo no está bien, se verá según las circunstancias. Pero le aseguro que lo más probable es que los lleve a casa en 3 días. Gaspar estaba sentado en un restaurante y contaba alegremente a su amigo sobre su hijo. Ella me lo mostró por la ventana, ¿te imaginas? Tan pequeño, pero ya es mi copia. Luisa dice que se parece a mí. Es simplemente mi retrato. Me alegro por ti. ¿Y cómo se siente Luisa? Dice que bien, pero me parece que no es así. Tiene una especie de palidez y tristeza. No te preocupes, tal vez simplemente necesite descansar. Además, el bebé probablemente no le dé paz. Le pregunté, pero dijo que, por el contrario, el bebé es muy tranquilo, siempre duerme. En las primeras semanas, todos los bebés solo comen y duermen, pero luego se verá. Yo creo que es más probable que la atmósfera que la rodea la esté afectando. Ya sabes, ella no soporta los hospitales. Cuando la lleve a casa, todo se arreglará. Cuídala, es la mujer más hermosa que tienes, dijo Pablo en voz baja, y Gaspar entendió que su amigo todavía estaba enamorado de su esposa. Él logró llevarse a su esposa solo después de 5 días. Y eso solo porque Luisa insistió en ello. No puedo estar más tiempo allí, estas paredes me agobian. Creo que en casa estaré mucho mejor. ¿Y hay algún problema? No te preocupes, todo está bien. Solo tengo depresión, y eso preocupa a los médicos. Les dije de inmediato que es porque no me gustan los hospitales. Además, el pequeño Carlito también quiere estar en casa. No le gusta aquí. Gaspar sonrió. Habían llamado a su hijo Carlito. A Luisa le encantaba ese nombre y él no se oponía,
siempre y cuando su esposa e hijo fueran felices. Parece que los problemas de salud de Luisa comenzaron hace mucho tiempo. Ella intentaba hacer ver que todo estaba bien, pero Gaspar veía claramente que todo le costaba mucho. Si antes ella se movía con ligereza por la casa, ahora se movía muy lentamente y parecía que algo le dolía. Gaspar notó que su esposa había adelgazado mucho, siempre estaba pálida y débil. Luisa, veo que algo no está bien contigo. Vamos a ver a un médico. No puedo soportar verte sufrir. ¿Puedes decirme qué te duele? Es solo que aún no me he recuperado del parto. ¿Ves lo fuerte que nació nuestro bebé? Y yo resulta que soy frágil. Pero no te preocupes, dame un poco de tiempo, me recuperaré. Pero el tiempo pasaba y Luisa empeoraba. Ese día era domingo, pero Gaspar planeaba ir a la oficina porque tenía mucho trabajo acumulado y necesitaba revisar algunos documentos. Su negocio estaba creciendo lentamente, los muebles que fabricaba se vendían bien. Por lo tanto, tuvo que expandir el taller, contratar trabajadores, ya que los pedidos eran muchos y ya no daban abasto. Ya estaba vestido y a punto de salir cuando escuchó un ruido proveniente de la habitación de su hijo. Luisa, ¿te ha pasado algo? ¿Dejaste caer algo? Hubo silencio como respuesta. Gaspar ya estaba a punto de salir, pero luego algo lo detuvo. Regresó y entró en la habitación del bebé. Carlito estaba dormido y Luisa yacía inconsciente junto a la cuna. Ese día, no fue al trabajo, pidió a la vecina que cuidara al bebé y él mismo fue al hospital. Finalmente, el médico lo recibió y le dio noticias desalentadoras. Luisa tiene cáncer, es muy grave y necesita tratamiento. Pero entienda, joven, su esposa se niega categóricamente a recibir tratamiento. ¿Podría hablar con ella? Según tengo entendido, tienen un hijo pequeño, ella necesita tratamiento. Entiendo que las posibilidades son escasas. Pero rendirse no es una opción, hay que luchar. ¿Está de acuerdo conmigo? Hablaré con ella. Además, vi que algo le pasaba a mi esposa, intenté hablar con ella, pero decía que todo estaba bien. Aunque ha cambiado mucho, ha perdido peso. Además, se veía que algo la preocupaba seriamente. ¿Por qué no la llevaste al hospital tú mismo? Luisa nunca me ha mentido. Dijo que pasaría, que el parto fue muy difícil. Y le creí. Así es, joven. Ahora lo sabes todo. Ve y habla con tu esposa, creo que te escuchará. Luisa estaba acostada en la cama con los ojos cerrados. Tan pronto como se acercó, ella abrió los ojos y sonrió. Lo siento por cómo resultaron las cosas. No quería contarte, sabía lo que me dirías. Y sé que no hay nada que puedas hacer para ayudarme. No digas eso, Luisa. Verás que todo saldrá bien. Estoy contigo. Créeme, juntos podemos superarlo, pero, querida mía, no te niegues al tratamiento. Nuestro hijo y yo te necesitamos mucho. Está bien, Gaspar. Estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo vas a cuidar al niño? ¿Y qué pasa con tu trabajo? Comprende, ¿no podremos hacer frente? No te preocupes por eso, contrataré una niñera, y el trabajo no irá a ningún lado. Puedo hacerlo todo y llegar a todo. Lo más importante es que te recuperes. Recuerda que sin ti estamos mal. Y eso significa que tienes un incentivo para salir de aquí lo más rápido posible. Luisa asintió y cerró los ojos. Gaspar vio que estaba mal y decidió no hablar más de eso. Simplemente se sentó a su lado, tomó su mano y esperó a que se durmiera. Los tiempos realmente se volvieron difíciles. Gaspar estaba dividido entre el trabajo, su hijo y el hospital. Sin embargo, lo que le alegraba era que tuvo suerte con la niñera. Débora era una chica amable, trató al niño como si fuera suyo. Tengo un hijo también, ya tiene 7 años. Este año empezó la escuela, ya es independiente. Y usted, señor Cortés, no se preocupe, todo estará bien para usted. Y su esposa se recuperará, ya lo verá, la ama mucho. Y tiene un incentivo, porque su hijo es pequeño.
Gaspar asentía, pero no decía nada. Los médicos dijeron que estaban aplicando tratamiento, pero no había resultados positivos. Esto lo afectaba profundamente, y últimamente ni siquiera podía hablar adecuadamente con Luisa. Algo le apretaba la garganta. No podía respirar normalmente. En esos momentos, Luisa lo veía, le tomaba la mano y le decía calmadamente que todo estaría bien. Y si algo sucede, recuerda, Gaspar, tienes a tu hijo. Una parte de mí. Creo que criarás a una persona maravillosa. Después de todo, eres tan bueno, amable y fuerte. Juntos superarán todo. No estarás solo, ¿verdad? Luisa, no hables así. Te necesitamos, a nuestro hijo y a mí no nos irá bien sin ti. Por las noches, cuando Gaspar llegaba a casa, despedía a la niñera, tomaba a su hijo en brazos, le cantaba canciones de cuna, le contaba sobre mamá y que todo estaría bien, que pronto regresaría a casa y todo volvería a ser como antes. Volverían a vivir como una familia feliz, pero ahora en tres, él, ella y su amado hijo. Oye, Gaspar, ¿no te pareces a ti mismo? ¿Está todo mal? Preguntó Pablo cuando fue a su oficina. Ya no sé qué hacer. He recurrido a donde sea, pero no hay ningún resultado. Oye, ¿y si la llevas al extranjero? Dicen que los médicos allí son mejores en esto. Si es cuestión de dinero, te ayudaré. Sabes perfectamente que haré todo por Luisa. No, los médicos no permiten que la trasladen. Está realmente mal, ¿puedes imaginarlo? La están tratando, pero solo empeora. Ya estoy pensando, tal vez ella tenía razón al no querer recibir tratamiento. Como si sintiera que sería así. Espera, no entres en pánico, todo estará bien. Luisa es fuerte. Además, dio a luz a tu hijo. Ella soñaba tanto con el niño, se recuperará, ya verás. Por cierto, ¿quién cuida de tu hijo? ¿Contrataste a una niñera? Sí, Débora es una chica maravillosa. Además, ella también tiene un hijo. Veo que se lleva bien con el niño. Carlito es alimentado a tiempo, y ella lo pone a dormir a la hora. Juega con él, imagínate. Es muy pequeño, pero la escucha contar cuentos atentamente, como si entendiera algo. Por la noche, cuando Gaspar llegó a casa, Carlito ya estaba dormido. Débora lo esperaba en la cocina. Perdóneme, Débora, por llegar tan tarde. Simplemente me demoré en el trabajo, se acumularon muchos pedidos, así que tuve que ocuparme de todo. Pero no te preocupes, te compensaré por todo. No hay problema. Me advirtió de inmediato que podría llegar a casa tarde. Entiendo todo. Entonces también tienes un hijo, ya deberías estar en casa hace mucho tiempo. Con mi Víctor está mi mamá. Él entiende que mamá tiene que trabajar. ¿Y su esposo, no gana lo suficiente? Él se fue de nosotros cuando Víctor tenía 2 años, se fue con otra mujer. Fue muy doloroso. Rechazó a su propio hijo. Pero se casó y tomó a ella con sus 2 hijos. Así que significa que puedes criar a extraños, pero, ¿a los tuyos no? No entiendo a los hombres. ¿Cómo pueden razonar así? Lo siento, Débora, pero en esto no puedo ayudarte con un consejo. Yo tampoco entiendo esto, pero la gente es diferente y hace lo que cree que es correcto. Tienes razón, fue indelicado preguntarte eso. Perdona si dije algo de más. Nada, lo entiendo todo. Vamos, te llamaré un taxi. Ya es tarde. Así que en transporte público a estas horas es mejor que no vayas. Estaré muy agradecida. Se acumulaba mucho trabajo. Gaspar no daba abasto. Además, se sentía tan mal que no encontraba consuelo. Literalmente, cada hora llamaba al hospital para saber cómo estaba Luisa. Le decían que todo estaba bien, que no había cambios. Ese día no pudo ir a verla, terminó de trabajar ya a las 12. Además, necesitaba ir urgentemente a casa para dejar ir a la niñera. Ella ya últimamente se retrasaba constantemente.
En casa, como siempre, todo estaba en orden. Carlito dormía y Débora estaba en la cocina, esperando a Gaspar como de costumbre. Les he preparado la cena. Coman antes de que se enfríe. Y yo ya debo irme. Prometí llegar temprano para mi hijo hoy, pero nuevamente no podré cumplir esa promesa. Entiendo que hay mucho trabajo acumulado. En cuanto al día libre, organicemos algo en un par de días. Tan pronto como tenga todo más o menos bajo control, les avisaré de inmediato. Está bien. Entiendo todo. Y ahora debo irme. Que tengan buenas noches. Pero esa noche fue horrible para Gaspar. A las 4 de la mañana, cuando ya estaba durmiendo, le llamaron desde el hospital y le informaron que Luisa había fallecido. Después de escuchar eso, a Gaspar le dolió tanto que le pareció que iba a desgarrarse. No sabía qué hacer. En su mente solo había un pensamiento, que ella ya no estaba con él y nunca lo estaría, que perdió a la mujer que más amaba, y que ahora estaba solo. En su mente pasaron las palabras de Luisa, que él no estaba solo, que tenían un hijo, solo que ya no era de ambos, sino solo suyo. Ella ya no está. ¿Y cómo vivir ahora? Vagamente recordaba el funeral. Ese día llovía y le parecía que hasta la naturaleza lloraba porque ya no estaba esa persona luminosa como Luisa. La gente se acercaba, decía algo, pero a él no le importaba. Miraba la colina y la cruz. Que Luisa ya no está. ¿Y qué hacer a partir de ahora? Él no lo sabía. Aguanta, no te rindas. Necesitas fuerzas, tienes un hijo pequeño en tus brazos. Levantó la cabeza y miró a Pablo. Él, como siempre, estaba cerca. Después de todo, fue él quien organizó todo, Gaspar por sí solo no habría podido hacer nada. No entiendo cómo seguir viviendo. Después de todo, todo lo hice por ella. ¿Y ahora qué? Y ahora harás todo esto por tu hijo. El dolor pasará, ya lo sabes, el tiempo cura. Pero no estás solo, no lo olvides. Además, Luisa quería tanto que tuvieran un hijo. Así que críalo como una persona digna, para que ella se sienta orgullosa de él. Gaspar asintió con la cabeza y se fue hacia el coche. Quédate conmigo hoy. Nos sentaremos, tomaremos algo. Solo necesito hablar. De todos modos, no puedo dormir en este momento. Sí, ya veo, aunque hace solo unos minutos quería sugerirte que fueras a dormir. ¿Con quién está Carlito? Está con la niñera. Ella se quedará en casa con él hoy, entiende que no tengo ganas de nada en este momento. Pero mañana le daré el día libre. Yo mismo me quedaré con mi hijo, y ahora vayamos a algún lugar. Ya no tengo fuerzas para soportar todo esto. Estaban sentados en un reservado en el restaurante, tomando algo, pero no estaban borrachos en absoluto. Estaban recordando. Estaban sentados en una cabina aparte en el restaurante, tomando algo, pero no estaban borrachos en absoluto. Estaban recordando. ¿Recuerdas cuando dijiste que le hiciste la propuesta? Honestamente, apenas pude contenerme para no golpearte en la cara. No podía entender por qué ella te eligió a ti en lugar de a mí. Y durante mucho tiempo sentí celos de ella contigo. Sabía que la amabas y pensé que eventualmente la perderías a mi favor, pero luego me di cuenta de que no tenía que temer. Luisa me dijo de inmediato que solo era su amigo y que me amaba a mí. También me lo dijo a mí. Aunque intenté conquistarla de todos modos. En ese momento también me dijo que no podía vivir sin ti, que era su destino. Lo entendí todo. Como dicen, no se puede forzar el amor. Sabes, después me alegré mucho por ustedes. Tú eres mi amigo, ella es la mujer que amas. Pero siempre me alegré por ustedes. Pensé que tarde o temprano tendría una familia como la suya. Vi lo felices que eran. Aún tienes todo por delante. Mientras que para mí, todo terminó con la partida de Luisa. Sé que nunca me casaré de nuevo porque no encontraré a una mujer como ella. Pero está bien. Tengo un hijo. No hables así. Aún eres joven.
y el tiempo pasa, las heridas sanan. Así que es totalmente posible que aparezca alguien más. Simplemente será otro tipo de amor, diferente al que tenías. Desde la infancia, Débora soñaba con casarse con un príncipe. Luego, cuando creció, se dio cuenta de que no era tan fácil como en los cuentos de hadas que tanto amaba. Los príncipes, por supuesto, existen. Pero no le prestan atención a alguien como Débora. Fue doloroso. ¿En qué era inferior a los demás? Hermosa, alta, con una figura excelente. Pero los chicos que la perseguían no eran los que ella quería. No quería salir con ellos, así que, sin pensarlo, dejaba claro que no tenían oportunidad. Así que te quedarás sola. Decía su madre, luego lamentarás no haber tomado otras decisiones a tiempo. ¿Y qué quieres de mí? Que me case con un chico común, que me traiga centavos a casa y me haga enojar. No, gracias. He visto cómo vivías con mi papá. Dime, ¿qué has experimentado en tu vida? Ni siquiera te dio regalos porque le importabas un comino. Y yo no quiero eso. Necesito que me amen, que gasten dinero en mí, que sea feliz. Sabes, hija, te entiendo, por supuesto. Pero no todo es tan sencillo. Los ricos buscan a quienes son como ellos. Y tú, por lo que entiendo, no tienes sangre azul. Así que, acéptalo, y encuentra a un hombre. Puede que no sea rico, pero que sea digno. Sabes, mamá, permíteme manejar mi propia vida. No necesito tus consejos, ya es suficiente. Te he escuchado durante mucho tiempo. Ahora he entendido que necesito vivir con mi propia inteligencia. No te preocupes, verás, habrá una fiesta en mi calle también. La fiesta para Débora llegó pronto. Consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Después de adaptarse un poco, conoció al dueño de la agencia, el señor Salcedo, que en ese momento tenía 55 años. Era de constitución robusta, calvo y sudaba constantemente. Pero eso no la detuvo. Descubrió que estaba casado, tenía una hija adulta y muchas amantes. Pero Débora no quería conformarse con ser una de sus amantes. Decidió tomar medidas. El señor Salcedo quedó gratamente sorprendido cuando fue presentado a la nueva empleada. Débora sabía que lucía impresionante. No se sorprendió en absoluto cuando él la invitó a cenar. Ella aceptó. Débora hacía como si no entendiera las insinuaciones mientras conversaban, atrayéndolo más hacia ella. Sabía que esto funcionaría, porque lo había visto perder la cabeza por ella. No quería apresurarse, porque una presa tan grande podía escaparse fácilmente, pero tampoco mostraba indiferencia, entendiendo que el señor Salcedo no carecía de atención femenina. Débora, ¿has estado en el mar? Yo estuve de vacaciones recientemente. Estoy pensando en ir de nuevo. ¿Te importaría acompañarme? Dudo que pueda, porque recién me he incorporado al trabajo y no sería correcto empezar a faltar. Pero, querida mía, todo depende de mí. Si te comportas bien, todo estará bien. ¿Qué más da si soy buena o no? Por lo que sé, no te falta compañía femenina. Así que creo que no soy lo que buscas. Débora, me has encantado, eres muy hermosa y también muy inteligente. Te ofrezco ser mi amante, te aseguro que no habrá nadie más aparte de ti para mí. Acepta. Solo una condición, no debes tener a nadie más aparte de mí. A Débora le dio un vuelco el corazón. Parece que había picado el anzuelo, pero aún era demasiado pronto para tirar, podría soltarse. Necesito pensarlo, dijo con voz melosa, ¿estás de acuerdo? Piénsalo, mi bella, solo te pido que no tardes mucho. Si aceptas, te alquilaré un apartamento, vivirás allí. Y yo vendré a verte. Lo siento, no podré venir a menudo, porque estoy casado, pero encontraré tiempo para estar contigo. Débora hizo una pausa de 3 días. El señor Salcedo estaba ansioso, pero no decía nada, solo le enviaba flores todos los días, que ya habían cubierto todo su escritorio. ¿Quién es ese admirador tan generoso que tienes?
Le preguntaban las chicas. Vaya, te regala un ramo todos los días, debe tener dinero, porque las flores son caras. No es gran cosa, tengo un pretendiente. Estoy pensando si debería salir con él o no, aún no lo he decidido. Deberías, por supuesto, si no es un monstruo. Además, Débora, como ves, es rico, así que agarra al toro por los cuernos, porque pronto se lo llevarán. Y finalmente, Débora dio su consentimiento. El señor Salcedo cumplió su promesa. Le alquiló un apartamento, y para alegría de Débora, un buen apartamento en el centro de la ciudad, en una buena zona. Y el propio apartamento era lujoso, con una sólida renovación y hermosos muebles. Ella imaginó mentalmente cuánto valía todo eso. Luego la llevó al mar, como prometió. Y ella vio que él estaba locamente enamorado de ella. Básicamente, todo estaba saliendo según lo planeado. Después de su regreso, ella empezó a actuar lentamente. Primero dijo que no tenía ropa decente para ir a trabajar, y además, iban a restaurantes con frecuencia. Se sentía incómoda porque todos la miraban debido a su mal atuendo. Cuando el problema de la ropa se resolvió, pidió un coche a George, y él le compró uno de inmediato. Hacía todo por ella, para que no tuviera que pedir nada. A ella le gustaba. Así pasaron un año. Luego Débora se dio cuenta de que todo eso no la satisfacía. Lo que recibía de su amante eran simplemente migajas de la mesa. Y, de hecho, todo podría ser diferente si se convierte en su esposa. Alguna vez había visto a la esposa de George en la fiesta de la empresa, una mujer cuidada con un increíble collar de diamantes en el cuello. Mentalmente se puso ese collar y se dio cuenta de que le quedaría mejor a ella. Y decidió actuar. Sergei, quiero hablar contigo, comenzó ella cuando él volvió a visitarla. ¿Sobre qué, mi querida? Sobre que ya no puedo más. Quiero verte todos los días, quiero despertarme contigo cada mañana, hacerte café en la cama y luego ir a trabajar contigo. Te extraño mucho. Pero, cariño, ya te dije que estoy casado, que no puedo dejar a mi esposa. Entiende, le debo mucho. Te entiendo. Sabes, entonces, dejémonos, porque no puedo soportar esto por más tiempo. Soy joven, hermosa, así que casarme no será un problema para mí. Y tú sigue viviendo como quieras. Pero, mi querida, yo tampoco puedo vivir sin ti, y no te dejaré casarte, porque no quiero compartirte con nadie. Y yo tampoco quiero compartirte con nadie, pero parece que a ti no te importa. Vives con tu esposa como si fueras vecinos. Entonces, ¿por qué necesitas esto? Aún eres un hombre en la flor de la vida. Entonces, ¿por qué deberías renunciar a tu felicidad? Bueno, lo pensaré. Débora se alegró. Pensó que había triunfado, pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Todo seguía igual que siempre. Intentó volver a hablar sobre el tema, pero George siempre encontraba excusas. Decía que aún no era el momento adecuado, y Débora entendió que necesitaba actuar de manera diferente. Si no podía hacer que él dejara a su esposa de esta manera, lo haría de otra. Es decir, tendría un hijo con él. George solo tenía una hija, ya adulta. Según sabía Débora, su esposa no podía tener más hijos debido a problemas de salud, aunque George había expresado varias veces su deseo de tener más hijos. Así que decidió que si le daba un hijo, y especialmente si era un niño, él definitivamente dejaría a su esposa y viviría con ella. Haría lo que fuera necesario para conseguirlo. Cuando compartió sus planes con su amiga, ella respondió: «Oh, Débora. Me parece una mala idea. Además, ¿realmente planeas vivir con ese desagradable anciano? Cuando lo vi, casi vomito. Y vivir con él sería horrible. Y además, ¿tener un hijo de él? No entiendes nada. No lo quiero a él, solo quiero su dinero. ¿Crees que cuando lo tenga, seré fiel? Te equivocas. Ahora estoy jugando el papel de la niña buena, pero tan pronto como obtenga lo que quiero, viviré según mis reglas, ¿entendido? Y no irá a ninguna parte de mí. Hará todo lo que yo quiera.
¿No crees que lo estás subestimando? Porque un hombre estúpido no habría logrado tanto en los negocios. Es inteligente en los negocios. Pero cuando se trata de mujeres, su cerebro se apaga por completo. Está loco por mí. De hecho, eso es lo que quería lograr. Además, tiene mucho miedo de perderme. Y si se entera de que estoy esperando un hijo, inmediatamente dejará a su esposa y se casará conmigo. Espera, amiga. ¿Así que realmente planeas quedar embarazada? Pensé que solo dirías que estás embarazada y luego, cuando se hiciera el trabajo, es decir, cuando se divorcie de su esposa, inventarías algo. No, eso no funcionará. Necesito atarlo a mí. Y solo un hijo puede hacer eso. Créeme, él morderá el anzuelo. ¿Y si no lo hace? Entonces te quedarás sola, además con un hijo en brazos. ¿Me escuchas en absoluto lo que te estoy diciendo? No me quedaré sola. Estará conmigo, ¿entiendes? Bueno, no te enojes, simplemente, francamente, no me lo creo. Débora decidió actuar. Primero, dejó de tomar las pastillas anticonceptivas que solía tomar. Luego, realmente se preguntó si George sería capaz de darle un hijo. Después de todo, no era tan joven. Luego se tranquilizó y decidió que si no funcionaba con él, tendría un hijo con otro chico y le diría a George que era su hijo. Él creería todo con gusto. Pasó un mes y, milagrosamente, Débora realmente quedó embarazada. Cuando se enteró, decidió prepararse y compartir la noticia con George en un ambiente íntimo. Ya había decidido organizar una cena romántica. Tomarían un poco de vino y luego le daría la noticia. Salió temprano del trabajo, diciendo que no se sentía bien, sabiendo perfectamente que George se enteraría y vendría corriendo esa noche. Y así fue. Llegó para ver cómo se sentía su amada mujer. Sin embargo, se sorprendió un poco al ver la mesa puesta, las velas y las copas de vino. Bien, no entiendo. ¿Estás esperando a alguien? Preguntó bruscamente. Claro, te estoy esperando a ti. Él se relajó. Luego la miró sorprendido. Me dijeron que estabas mal y que te habías tomado un día libre. Incluso te compré frutas, pensando que estabas enferma. ¿Qué está pasando? Tengo noticias para ti. No sé cómo reaccionarás, pero de todas formas te lo contaré. Vamos a tener un hijo. ¿Qué? ¿Estás embarazada? ¿De quién? George, ¿no oyes bien? Te dije que tendríamos un hijo juntos. Sabes perfectamente que solo te amo a ti, por lo tanto, el bebé es tuyo. Pero pensé que, debido a mi edad, probablemente ya no podría tener hijos. Y ahora esta noticia. Simplemente me sorprendiste. Espera, no entiendo, ¿estás feliz o no? Claro, estoy feliz. Todo está decidido. Hoy iré a casa y hablaré con mi esposa. Le diré que ya no podemos seguir viviendo así, que amo a otra mujer y que me voy de ella. Creo que ella lo entenderá. Hemos estado juntos tantos años. Débora celebraba internamente. El plan funcionó. Logró lo que quería. Está bien, cariño, te esperaré. Solo no te vayas por mucho tiempo, te extrañaremos. George se quedó parado en la puerta, sin entender lo que ella quería decir. Simplemente no estás acostumbrado aún, ahora no estás solo. Ahora estás tú y nuestro hijo. Ella esperó a George al día siguiente, pero él no apareció. Tampoco estaba en el trabajo y no respondía a las llamadas. No podía entender lo que estaba pasando. Pero luego se calmó. Claro, nada es tan simple. Por supuesto, su esposa probablemente le hizo un escándalo, porque, a pesar de todo, habían vivido juntos durante muchos años. Pero aún así, la victoria ya estaba de su lado. Así que no valía la pena preocuparse. Luego pasó otro día, y otro. Era domingo por la mañana. Débora fue a la cocina para hacer café y planeaba ir de compras. Llamaron a la puerta,
y ella pensó que era su amiga con la que planeaban ir de compras. Pero no era ella. Era la esposa de George. Débora se quedó sin palabras, aunque, francamente, Concha, el apellido de Débora no lo recordaba. Bueno, ¿vas a cerrar la puerta o quieres que todos los vecinos escuchen nuestra conversación? Débora se despertó y cerró obedientemente la puerta. Escúchame, niña. Si quieres seguir viviendo bien, deja a mi George en paz. Nunca se divorciará de mí, ¿entendiste? Porque todo lo que tiene ahora es mío. Le propuse que si se divorciaba de mí, lo dejaría sin un centavo. Se asustó un poco, pero aceptó. Entendí que esto era todo por el hijo. Pero no les creo, querida. Según lo que sé, no necesitas a alguien sin dinero, ¿verdad? Débora palideció. Por supuesto que no lo necesita. ¿Por qué querría un hombre usado que además es pobre? Pensé que sí. Así que te sugiero que nos separemos pacíficamente. Te despides del trabajo y vives tranquilamente. Y no te metas más en nuestras vidas, ¿entendido? ¿Y el niño? Eso no me preocupa. Son sus problemas. Después de todo, a nadie le importaste cuando decidieron quedar embarazados. Así que ahora resuelvan sus propios problemas. Pero que no haya ni rastro de ustedes en el trabajo. Y si no se tranquilizan, empiezan a hablar de esto a alguien o llaman a mi esposo, les haré algo que no pueden ni imaginar. Se dio la vuelta y fue hacia la puerta. Luego añadió: espero que me hayan entendido correctamente. Porque, en realidad, no me gusta pelear, pero esta situación incluso me sacó de quicio. Adiós. Espero que lo hayan entendido todo correctamente. Ella se fue, y Débora se sentó en el sofá, abrazándose a sí misma para calmar el temblor. No entendía en absoluto qué hacer ahora. El plan que pensó que era infalible había fallado. Ahora no solo estaba sola y sin dinero, sino también con un hijo. Débora renunció a su trabajo. Sabía que no podía bromear con Concha. Dejó en claro que si algo salía mal, haría todo lo posible para que a Débora le fuera aún peor. El siguiente paso de Débora fue ir al hospital. Sabía que, si no tenía un esposo rico, no debería tener un hijo. Pero allí la esperaba una sorpresa desagradable. ¿Qué estás haciendo? Este es tu primer embarazo. Así que no puedes deshacerte del bebé. Después no podrás tener hijos. ¿Entendido? Pero eso no es verdad. Muchas mujeres lo hacen y no hay nada malo. Después dan a luz. Soy fuerte y mi cuerpo también. Así que no creo que haya problemas. Te dije que no, así que lárgate. Pero eso no fue todo. Débora estaba sentada en el apartamento, revisando anuncios de trabajo cuando llamaron a la puerta. Oye, no entiendo, ¿por qué sigues aquí? Hoy por la noche nuevos inquilinos se mudarán al apartamento, así que lárgate. Recoge tus cosas y vete. Pero este es mi apartamento. ¿Cómo que tuyo? Un hombre me llamó y dijo que ya no alquilará este apartamento. Así que a partir del próximo mes puedo alquilarlo a nuevos inquilinos. Así que, reúne tus cosas para que no estés aquí esta noche. La propietaria se fue, y Débora, sentada en el sofá, se echó a llorar. ¿Cómo sucedió que todo se derrumbó en un solo momento? Todo era tan hermoso. Y ahora estaba sin hogar, sin dinero y además, embarazada. Pero no importa, habrá un día de fiesta para ella. Aún les mostrará a todos que no deben burlarse de ella. Aún así, lo logrará. No la aceptaban en un trabajo normal cuando descubrían que estaba embarazada. Débora ya no sabía qué hacer. Además, se mudó con su madre, quien casi todos los días le daba sermones. Te dije que traerías desgracias. Probablemente, de un hombre rico, pero resulta que no. ¿Y a quién le eres útil ahora con un hijo? Débora también entendía lo que había hecho, pero no se desesperaba. Estaba firmemente convencida de que todavía tenía mucho por delante. Dio a luz a un niño, pero no sentía alegría,
porque sabía lo difícil que sería criar a un hijo. Después de todo, tenía que hacerlo sola. Aunque cuando sostenía a su hijo en brazos, entendía que no lo entregaría a nadie, porque él era la única persona que la amaba simplemente porque sí. Ni siquiera su madre la amó nunca, así que probablemente creció siendo tan problemática, como solía repetir su madre. ¿Por qué estás en casa? Busca trabajo, y yo cuidaré de tu hijo. Mamá, este es tu nieto. ¿Por qué nunca lo llamas así? Sería mi nieto si lo hubieras tenido como corresponde, en matrimonio con el hombre que amas. ¿Y esto qué es? Ni siquiera quiero hablar de eso. Encontrar trabajo fue difícil. Débora consiguió un trabajo en una oficina, pero el salario era bajo. Pero por ahora, eso la satisfacía. Comenzó a buscar un hombre rico nuevamente para mejorar su situación financiera y finalmente mudarse lejos de su madre. Pero la captura era pequeña. Con el dinero, sus amantes se despedían a regañadientes. Además, se negaron a alquilarle un apartamento y no le compraron regalos. Y tampoco le daban dinero. No entendía lo que estaba pasando. ¿Qué había cambiado? Sí, ahora tenía un hijo, pero ni siquiera planeaba entregárselo a nadie. Y aún así, algo no estaba funcionando. El tiempo pasaba. Débora seguía luchando, dándose cuenta de que vivir con ese salario era muy difícil. Intentó encontrar algo mejor, pero donde pagaban bien, no necesitaban trabajadores. Aparentemente, en esos lugares, las personas eran contratadas por conexiones. Estaba tan agotada que no sabía qué hacer. Mientras tanto, su hijo Víctor crecía. Ya iba al jardín de infantes, y pronto comenzaría la escuela, y nuevamente se necesitaban dinero. Pero no sabía cómo ganar lo suficiente para que su hijo no careciera de nada. ¿Por qué te torturas? Le dijo una amiga durante un encuentro, yo, por ejemplo, no tengo problemas. Me convertí en ama de llaves en una casa adinerada, gano muy bien y te lo recomiendo. ¿Limpiar la casa de otra persona? Nunca. Eso no es para mí. Bueno, si no quieres limpiar, entonces trabaja como niñera. Mira cuántas niñeras se necesitan para cuidar a los niños de personas adineradas. Allí el pago es decente. Además, todo es como te gusta, hay hombres adinerados también. No lo sé, ya sabes, no estoy acostumbrada a limpiar después de alguien más. Solo después de mi hijo. Tengo que pensarlo. ¿Qué hay que pensar? Mírate a ti misma. ¿En qué te has convertido? ¿Cuándo te hiciste la última manicura decente? ¿Y un peinado? Lo siento, pero con ese trabajo que me estás ofreciendo, puedo olvidarme de eso por completo. ¿Qué peinado puedo tener si tendré que cuidar a algún niño llorón? Ahí es donde estás equivocada, porque en las familias adineradas, lo primero en lo que se fijan es en cómo te ves. En resumen, déjame darte la dirección. Dices que vienes de mi parte. Es una agencia de empleo para familias que necesitan asistentas domésticas y niñeras. Dices que puedes cuidar a un niño, que tú misma tienes un hijo. Bueno, lo arreglarás. Encontrarán un buen lugar para ti. Verás, todo se arreglará para ti. Está bien, me convenciste, porque ya no puedo trabajar donde pagan migajas y piden lo imposible. Al día siguiente, Débora decidió ir a la agencia en la dirección que le dio su amiga. No tuvo problemas para conseguir trabajo. Además, le hicieron una oferta de inmediato. No estoy seguro de si este trabajo es adecuado para ti, pero hace poco un hombre llamó y dijo que necesitaba una niñera para cuidar a un bebé muy pequeño, casi un recién nacido. Su esposa está en el hospital. Está gravemente enferma. ¿Estás de acuerdo? Si aceptas, aquí está la cantidad que te pagará. El resto lo arreglarás en el lugar. ¿Entiendes? Débora ya estaba a punto de rechazar, pero la suma ofrecida y el hecho de que la esposa estaba en el hospital, lo cual le daba una oportunidad para atraer a un hombre rico, además de que si el niño es pequeño, es probable que el hombre no sea tan mayor y aún esté en buena forma. En realidad, este hecho fue decisivo.
Y ella aceptó. Sin embargo, cuando acordó encontrarse con él y fue a su casa, quedó decepcionada. No con el hombre. Resultó ser bastante decente. El problema era otro. Inmediatamente entendió que él no mostró interés en ella en absoluto. Ni siquiera la miró. Vio cómo se preocupaba por su esposa y el bebé, pero sobre todo por su esposa. Vio que la amaba mucho y que no necesitaba a otra mujer. Pero Débora no estaba acostumbrada a rendirse. Además, vio que el apartamento era rico, con una decoración hermosa y una renovación lujosa. Y el hombre claramente era un empresario. Bueno, que ame a su esposa, no es un problema. Hoy la ama, mañana ya olvidó, conocemos a esas personas. Ya nos hemos dado cuenta por experiencia propia. Débora aceptó. Al principio, por supuesto, le resultó difícil. Después de todo, era el hijo de otra persona. Pero luego se acostumbró de alguna manera y cumplía sus deberes rápida y fácilmente. Además, en estos tiempos, realmente se había vuelto más sencillo. No había pañales que se acumularan al final del día y que necesitaran ser lavados. Su madre le contó sobre eso cuando compró pañales para su hijo Víctor. Mira lo que han inventado. Antes servíamos esos pañales. Luego los lavábamos y planchábamos. Contigo, en aquel entonces, sufrí mucho. Siempre tenías dolor de estómago. Así que al final del día, estos pañales se acumulaban tanto que daban ganas de llorar. Pero nada, de alguna manera me las arreglaba. Y ahora todo es simple. Pones uno y lo tiras. Aunque gastas mucho dinero en esto. Deberías encontrar un buen trabajo. En lugar de arrojar dinero a diestra y siniestra, recibes migajas. Otra cosa que ayudaba a Débora era que Carlitos era un niño tranquilo. Casi no lloraba, lo cual le convenía. Así que, en realidad, empezó a disfrutar de su trabajo. ¿Y por qué no? Realizaba todas las tareas, lo alimentaba, jugaba un poco con él y luego dormía, y ella podía hacer lo que quisiera. Además, le gustaba mucho que en la nevera hubiera delicatessen que podía comer tranquilamente. Incluso había caviar, auténtico, no imitación, que ahora hay mucho en la tienda. Le encantaba el auténtico. En realidad, la vida se estaba arreglando. Sin embargo, quería a un hombre como Gaspar. Pero él aún no le prestaba atención. Además, se dio cuenta de que su esposa realmente estaba muy enferma, probablemente incurable. Esto le favorecía. Tarde o temprano, él se fijará en Débora. Solo necesitaba esperar un poco. Ahora actuaría con mucho cuidado, como un artificiero que camina por un campo minado para no volarse a sí mismo. ¿Cómo le pasó con George? No cometerá ese error nuevamente. Ahora es más inteligente, ahora sabe exactamente lo que quiere. Y mientras Gaspar esté casado, no le dirá nada. Ni siquiera mostrará que quiere algo de él, aunque necesitaba mucho. Vio que él tenía dinero. Puede que no sea millonario, pero vive muy bien, y ella necesita asegurar el futuro de su hijo. Este es su chico. Aunque ella no lo quisiera en su momento, ahora comprendía que era la única persona a la que amaba sinceramente y que la amaba a ella. Hoy decidió pasar todo el día con su hijo, ya que últimamente le dedicaba muy poca atención. Además, su hijo comenzó la escuela primaria y tenía un mar de emociones para compartir con su madre. Pero ella llegaba tarde, y él ya estaba dormido. También decidió encontrarse con Susana, quien le dijo que también estaba descansando hoy y vendría a charlar un poco. Estaban sentadas en una terraza de verano y observaban cómo Víctor miraba a los peces que nadaban en la piscina cerca de su mesa. Mira, ni siquiera sabía que hay peces aquí. Mira cómo le interesa al niño. También me gusta este café. Vengo aquí a menudo. Es tranquilo, silencioso y, por cierto, cocinan muy bien. ¿Qué te parece si pedimos algo? Pero un poco más tarde, porque aún no hemos abierto el apetito con mi hijo. Está bien, y ahora cuéntame cómo te va. ¿Cómo va el trabajo? Todo está bien, me las arreglo.
¿Y con ese tipo? ¿Ya es tuyo o todo sigue en desarrollo? Ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo es eso? ¿Es tan feo que simplemente no quieres involucrarte con él? No, es bastante atractivo. Simplemente ama a su esposa. No entiendo, ¿cuándo eso te detuvo? ¿Qué pasa, Débora? Vamos, cuéntame. ¿Y qué hay que contar? Su esposa está enferma, y él la ama mucho. Ahora piensa por ti misma. Si me acerco a él ahora con mis sentimientos, solo arruinaré todo, y no se puede hacer eso. No podía ni soñar con un hombre así. No solo es atractivo, sino también muy amable, tranquilo y sensato. Él me conviene. De él podría hacer lo que quisiera, pero aún no es el momento. Solo sé una cosa, tarde o temprano, será mío. Débora, ¿entonces te gusta aunque sea un poco? ¿Y qué importa si me gusta o no? Sabes lo que necesito de él. No crees en el amor, ¿verdad? Gracias a Dios que no quiero vivir como mi madre. Es terrible vivir temblando constantemente, pensando en cómo alimentar y vestir a tu hijo. ¿Qué es el amor? Mi madre también amaba, ¿y qué? Nos cambió por otra familia, donde cría a 2 niños ajenos, y a nosotros ni siquiera nos visitaba. Pagaba pensiones pequeñas y eso es todo. No quiero vivir así, gracias. Solo sé una cosa, en esta vida solo puedo confiar en mí misma, y no necesito a nadie más. Pero yo quiero amar, casarme adecuadamente, tener una familia donde él me ame y yo lo ame, tener hijos con él y criarlos juntos. Eres ingenua, Susana, pero, por supuesto, es tu elección. Esta es tu vida, así que tú decides. Entonces, Gaspar realmente no te presta atención en absoluto. Te dije, su esposa está enferma, pero no pasa nada, siento que mi tiempo llegará. Soy paciente, lentamente, pero segura, me dirijo hacia mi objetivo. Por eso incluso aprendí a cocinar. Bueno, como antes, de hecho, sabía, pero ahora estas habilidades me han sido útiles. ¿Le cocinas a él? Por supuesto. Llega tarde en la noche. Trabajo y luego el hospital. Está cansado ya, el pobre. Y le pongo una cena caliente. A él le gusta eso. Veo eso. En general, un buen hombre, le gusta comer. Cuido mejor de su hijo que de mi propio hijo. Solo no entiendo qué le pasa a su esposa, pero creo que todo va mal. Espero que se vaya al más allá pronto, porque esto comienza a cansarme. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Realmente se puede desear la muerte a alguien? ¿Y qué hay de malo en eso? Bueno, vivió un poco y ya es suficiente. Déjale sitio a otros. Además, ¿para qué necesita a su esposa enferma? Un gasto de dinero innecesario. Si al menos ella mejorara con esto, pero no. Débora veía que Susana realmente no la entendía en absoluto, pero ya no le importaba. Cada uno vive como cree necesario. Ella vive así, y le importa un comino como viven los demás. Lo principal es avanzar hacia su objetivo, entonces seguramente todo saldrá bien. Ese día comenzó como de costumbre. Gaspar se fue al trabajo, y Débora se ocupó del pequeño Carlitos. El día se arrastraba como goma. Débora no podía encontrar nada que hacer. Después de todo, ese trabajo no era para ella. Esto la irritaba, pero intentaba mantenerse bajo control. Después de todo, sus objetivos eran diferentes. Como siempre, Gaspar llegó muy tarde. Ni siquiera tuve tiempo de pasar por el hospital hoy, dijo. Mañana tendré que ir por la mañana sin falta, porque mi Luisa probablemente está preocupada. Aunque llamé al hospital. Al mencionar mi Luisa, Débora sintió náuseas. Como odiaba esas palabras dulces como mío, amor y demás. Pero no mostró nada, puso la mesa y luego se preparó. Gaspar la llamó de nuevo para que viniera urgentemente. Débora, aún medio dormida, no entendía qué estaba pasando. ¿Le pasó algo a Carlitos? ¿Tiene fiebre?
Luisa ha fallecido. Necesito ir al hospital urgentemente. Débora lo entendió todo. Después de la llamada, se levantó y comenzó a prepararse. Mientras lo hacía, sonreía triunfante. Por fin, llegaba su momento, aunque sabía que no sería fácil. Debería pasar un tiempo porque él estaría de luto. Pero ella estaría allí, ahora constantemente. Probablemente tendría que quedarse a pasar la noche. Gaspar no tendría tiempo para ocuparse del niño, y ahí sería su victoria. Poco a poco lograría lo que quería. Esos días fueron realmente difíciles. Débora estaba constantemente en casa, sola. No veía a Gaspar. Si él volvía a casa, solo era para recoger documentos y nada más. Débora no decía ni preguntaba nada. Comprendía que él no tenía tiempo para ella en ese momento. Que todo se calmaría, se pondría en su lugar, y entonces ella no dejaría pasar su oportunidad. Un año después de la muerte de Luisa, Gaspar comenzó a vivir de nuevo. Aunque al principio pensó que había muerto junto con su esposa. Pero como dicen, nada es eterno. Además, tenía un hijo que empezaba a caminar y a decir cosas en un idioma que solo él entendía. Probablemente, su hijo lo sacó de ese estado. Y también Débora, siempre estuvo a su lado, haciendo todo para hacerle la vida más fácil. Él estaba muy agradecido. Le gustaba que ella asumiera la crianza de su hijo, se quedara hasta tarde, incluso a veces se quedara a pasar la noche en su departamento. Él sabía que eso estaba mal. Al fin y al cabo, ella era una mujer joven, tenía su propia vida personal. Además, también tenía un hijo al que necesitaba prestar atención. Pero al principio, él no podía dejar de lado el dolor, no quería hacer nada. Luego, por supuesto, gracias a Pablo, que lo apoyó como pudo, comenzó a reponerse, porque la vida continuaba. Veo que las cosas están mejorando para ti, dijo Pablo cuando se encontraron para almorzar. Gracias. Todo gracias a ti. Y te ves diferente. Aunque ya era hora. Después de todo, ha pasado un año. Ahora, háblame honestamente. ¿Apareció alguien en tu vida? No te preocupes, lo considero normal. Entiendo que Luisa ya no está, no se puede devolver, pero nosotros tenemos que seguir viviendo. Así que, admite, ¿quién es ella? Preferiría no hablar de eso por ahora. Vamos, tú eres mi mejor amigo. Dime, ¿quién está ahí contigo? Es Débora. Ni yo mismo entiendo cómo sucedió. Probablemente porque en el momento más difícil, ella estuvo a mi lado. Es una mujer maravillosa, hermosa, amable. Mi hijo la ama mucho, y ella a él. Extraño, a mí, por ejemplo, no me pareció así. Conozco a mujeres como ella, no son capaces de amar. Simplemente eres una persona próspera, eso es todo lo que le interesa. Así que no te lo recomendaría. Simplemente no la conoces. Pero si la conocieras mejor, entenderías que estás equivocado. Está bien, entonces, vámonos de fin de semana a algún lugar, a descansar. A la naturaleza, por ejemplo. Observaré cómo ella se comporta contigo, y luego sacaré conclusiones. ¿De acuerdo? Porque no quiero que después de lo que te sucedió, alguna arpía te rompa el corazón. Gaspar llegó a casa y vio a Débora, quien estaba cocinando algo cerca de la estufa. El aroma era delicioso, y él sintió que tenía hambre. ¡Qué alegría tenerte a mi lado! Gracias. ¿Y dónde está Carlitos? ¿Está jugando en la habitación? Carlitos ya está dormido desde hace mucho. ¿No estuviste cuidándolo? Es cierto. Otra vez se acumuló tanto trabajo que ni siquiera miré el reloj. Oye, pero este fin de semana iremos al campo. Yo, tú, los niños y mi amigo, Pablo. Además, Débora, me gustaría que trajeras a tu hijo con nosotros. No está bien. Vives conmigo y él siempre está con su abuela. ¿Realmente quieres eso? Claro, quiero que tengamos una familia unida.
pero estamos lejos de ser una familia. ¿Por qué? Porque solo estamos saliendo, como amantes. No estamos casados, por lo tanto, no tenemos una familia. No pienses mal, no es un reproche. Simplemente sabes que siempre digo lo que pienso. Perdóname, Débora. Entiendo todo, solo dame un poco de tiempo. ¿Comprendes? Creo que aún no me he recuperado completamente de lo que sucedió. Entiendo. Aunque ha pasado mucho tiempo, parece que no es tan simple. Comprendo todo y no te digo nada. Estoy bien contigo. Sabes eso, y no necesito más. Eres la mujer más maravillosa. ¿Y qué tal sobre la naturaleza? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Además, Víctor ha estado pidiendo un picnic desde hace mucho tiempo. Así que, vamos. Débora se reunió con Susana, a quien no veía desde hace unos 3 meses. Gaspar se quedó trabajando en casa, y ella dijo que necesitaba hacer algunas compras y encontrarse con su amiga. Bueno, cuéntame, ¿cómo te va? Por ahora, nada. Parece que le gusto y ya vivo con él todo el tiempo, y dormimos en la misma cama. Pero eso es todo, y necesito que se case conmigo. Porque de lo contrario, volveré a quedarme sin nada. ¿Comprendes? La esposa es una cosa, y en la cama es otra. No puedes imaginar cuánto estoy cansada de esto. No tengo fuerzas, a veces quiero decirle que estoy harta de sus penas. Pero tengo que escuchar, hacer como que le tengo simpatía. No pensé que esto se prolongaría tanto. Ha pasado tanto tiempo y él sigue recordando a su esposa. Esto me enloquece. ¿Y qué piensas hacer después? Ya no tengo marcha atrás. Ya le he dedicado demasiado tiempo. ¿Y qué? ¿Renunciar a todo? No, amiga. A eso no estoy dispuesta, iré hasta el final. Y allí veremos. Además, este fin de semana vamos al campo. Queremos hacer un picnic. Y tú sabes, no puedo soportar eso, pero tuve que mentir y decir que había prometido a mi hijo que iríamos y que estoy muy emocionada. Además, estará su amigo, Pablo. No me gusta, parece que puede ver a través de mí. Pero no importa, lo confundiré. Se dará cuenta de que no represento ninguna amenaza. Sí, amiga, veo que te está costando mucho. Sería mejor si no hubiera nadie cerca de él, ni Gaspar ni su cría. Pero su departamento es hermoso. En el centro. Todo está cerca allí, tiendas, escuelas, guarderías. Además, es su propia vivienda, como sueño. Pero nada, de todos modos se casará conmigo. No me retiraré. Verdaderamente, mis fuerzas están agotadas. Te compadezco, amiga. Espero que todo te salga bien. ¿Me invitarás a la boda? Oh, no lo sé. A veces me parece que no llegaré a eso. Además, él probablemente no hará una boda. Después de todo, será difícil para él casarse por segunda vez. Pero yo ya no estoy en contra, lo principal es tener el sello en el pasaporte, y luego llegará mi momento. Entonces, ¿realmente no lo amas en absoluto? Sí, Susana, realmente no lo amo. El día resultó hermoso. Después de elegir un hermoso claro, Débora se comportó como una auténtica anfitriona, haciendo todo lo posible para que todos se sintieran cómodos. Además, sabía muy bien que, en la naturaleza, todos querrían comer de inmediato, así que se abasteció de alimentos. Víctor de inmediato empezó a agarrar bocadillos, y a Carlitos, el pequeño, le dio una pierna de pollo ahumado. Sabía que a él le encantaba. Mientras tanto, los hombres empezaron a desmontar los aparejos de pesca para atrapar peces y cocinar sopa de pescado. Con Pablo llegó una chica simpática que también comenzó a ayudar a Débora, al mismo tiempo que intentaba entablar una conversación con ella. Por cierto, tu nombre parece ser Débora, ¿verdad? Yo soy Esmeralda. Mucho gusto. A Débora realmente no le apetecía hablar con ella, pero no tenía a dónde ir.
Así que se puso una sonrisa falsa y le dijo que también estaba encantada. Veo que te gustan los niños. Pablo me ha contado que, de hecho, has estado criando a Carlitos desde su nacimiento. ¿Es verdad? Sí. Me uní a Gaspar cuando su esposa enfermó. Carlitos era muy pequeño en ese entonces. Sí, terrible. Morir tan joven y dejar a un hijo y a un esposo. Desgraciadamente, estas cosas suceden en la vida. ¿Y tú, Esmeralda, a qué te dedicas? A Débora ya le molestaba responder a sus preguntas tontas, así que cambió rápidamente de tema, sabiendo que eso funcionaría. Y yo trabajo junto con Pablo. Comenzamos a salir hace poco, aunque no quería, honestamente. Porque me contaron sobre él, que es un mujeriego, además, soltero empedernido. Parece que nunca se casará. La verdad, no puedo entender por qué. ¿Y tú y Gaspar van en serio? Débora se dio cuenta de que Pablo probablemente envió a esta chica para obtener información sobre su relación. Ahora es difícil hablar de eso. Estamos bien juntos, pero al mismo tiempo, entiendo que su herida aún no ha sanado. Es difícil perder a un ser querido, y yo lo entiendo bien. ¿Y a ti también te ha pasado algo así en la vida? Débora no sabía qué responder. No, ella no le importaba a la gente. Y no había perdido a nadie. Incluso si hubiera perdido a alguien, no le importaría. No quiero hablar de eso, ya sabes, recordar todo eso es desagradable. Y hoy hemos venido a descansar, no a ponernos tristes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esmeralda asintió con la cabeza y se fue con Pablo para informar todo lo que pudo descubrir. Pero no importa, Débora hará todo de manera que nadie sospeche nada. Gaspar se le acercó, la abrazó y le preguntó si le gustaba estar en la naturaleza. Me encanta. Además, realmente quería descansar un poco, y mira cómo se divierten nuestros hijos. ¿Notaste que Víctor y Carlitos se hicieron amigos, a pesar de la diferencia de edad? Débora hizo hincapié en las palabras, nuestros hijos. Era importante, y ella entendía que ahora lo usaría a su favor. El día pasó muy rápido. Todos se divirtieron, solo Débora sentía un cansancio extremo. Siempre es así cuando está en la naturaleza. Parecía que estaba llevando sacos, no descansando. Así que, en general, no soportaba las salidas al campo. Tan pronto como llegaron a casa, Débora se dio cuenta con horror de que todavía tenía muchas cosas que hacer y ni siquiera podía ponerse de pie. Solo quería acostarse en la cama y dormir. Pero, lamentablemente, cada ama de casa tiene sus obligaciones. Además, cuando hay niños en casa, no se pueden descuidar. Gaspar, ¿puedes ayudarme con los niños? Necesitan bañarse y acostarse. Además, me siento mal. Juntos lo resolvieron rápidamente, y Débora suspiró aliviada. Cuando finalmente se acostó en la cama, Gaspar dijo que necesitaba trabajar un poco y se fue a su estudio. Ella estaba muy contenta con eso porque solo quería dormir. Al día siguiente, Pablo fue a la oficina de Gaspar. Le llevó algunos documentos, pero se quedó un poco más para charlar. Oye, no la pasamos mal ayer. Y, por cierto, tenías razón. Débora es una chica muy modesta e inteligente. Sinceramente, no lo esperaba. Por alguna razón, me parecía diferente. Se lleva muy bien con los niños, y Carlitos la ama como a su propia madre. Por eso te lo decía. Probablemente le haga una propuesta. No encontraré una mejor madre para mi hijo de todos modos. Además, me gusta. Y Carlitos ya la considera su madre. Tienes razón. ¿Por qué esperar? Creo que todo saldrá bien para ustedes. El cumpleaños de Débora está cerca. Planeo hacerle la propuesta ese día. Pasaron los días y Débora comenzó a darse cuenta de que su paciencia estaba llegando a su fin. Le parecía que seguía siendo solo una niñera, que lo único que se esperaba de ella era cuidar del niño, cocinar, limpiar y lavar. Decidió no decir nada por ahora y esperar su cumpleaños. Quería ver qué le regalaba.
Si no le gustaba, lo dejaría todo y se iría. Ya estaba harta. ¿Cuánto tiempo más podría soportarlo? No se había contratado como ama de casa. Ya había gastado mucho tiempo en todo esto. Por supuesto, le dolió abandonarlo todo, pero tampoco podía seguir viviendo así. Llamó a su amiga y acordaron encontrarse. Se llevó a Carlitos con ella, y Víctor se fue a casa de su abuela. Al menos así era mejor por ahora. Bueno, amiga, ¿cómo estás? Inmediatamente noté que algo había pasado. Cuando todo está bien, ni siquiera me llamas. Deja de burlarte, por favor. Como si tuvieras tiempo. De acuerdo, de hecho, dijiste lo correcto. Tengo problemas, y aparte de ti, no hay nadie más a quien contarle. Estoy cansada, ya no puedo más. ¿Quieres renunciar a todo? Sí. Me da miedo. Los años pasan y sigo siendo una niñera. Comencé con un niño, y ahora tengo dos, el papá y su hijito. ¿Cómo me cansé? Ya no puedo mirarlos. Ni siquiera puedes imaginar cuánto me irrita ese niño. Se mete en todo, hace preguntas constantemente. Si pudiera, no sé qué haría con él. Pero tengo que soportarlo, y eso es lo que más me molesta. Solo recientemente comencé a preguntarme, ¿necesito seguir soportando todo esto? Gaspar no se decide a proponerme algo. Todavía está de luto por su esposa. ¿Y qué debo hacer yo? Después de todo, también soy humana. Ya he perdido tanto tiempo con ellos que me compadezco a mí misma. Esperaré un poco más, y si no se casa conmigo, lo dejaré. Pero trabajaste tan duro para conseguir todo esto. Estoy de acuerdo. Pero ya no tengo fuerzas para vivir así. Todavía soy joven, encontraré a alguien más y ya no soportaré todo esto. Por cierto, ¿cómo fue la escapada al campo? Prometiste llamarme y contarme todo, pero nunca recibí tu llamada. Dijiste que iba a estar su amigo, Pablo. ¿Le causaste buena impresión? Sí, todo estuvo bien allí. Todos creyeron que soy una mujer maravillosa, una buena madre y que formaremos la familia más amorosa. Lo recuerdo y me da asco. Parece que debería haber ingresado a la escuela de teatro. La actriz en mí se está perdiendo, eso es seguro. Entonces, necesitas tener paciencia. Créeme, si causaste una buena impresión en Pablo, le aconsejará a Gaspar que no te pierda. A los hombres también les gusta chismear. Créeme, definitivamente hablaron de ti. ¿Crees? Estoy segura de eso. Se acercaba el cumpleaños de Débora. Aunque, extrañamente, no tenía ganas de celebrarlo. Ya no deseaba nada. Parecía que la había invadido una especie de agotamiento. Antes, cuando se sentía melancólica, solía tomar el dinero de su último amante y salir de compras. Pero ahora todo era diferente. Ahora era madre. Una mujer modesta y económica. Hacía mucho tiempo que no iba de compras. Cuando Gaspar le preguntaba si quería comprar algo, ella respondía que no necesitaba nada. Pero mentía. Después de mudarse con Gaspar, él solo le daba dinero para los gastos del hogar. Y para seguir interpretando el papel de mujer modesta, no pedía más. Pero ahora su paciencia había llegado al límite. Era su cumpleaños y ni siquiera tenía algo nuevo para ponerse. Todos sus vestidos ya no eran nuevos. Ya los había usado antes. Y eso no estaba en sus costumbres. Necesitaba ropa nueva urgentemente para sentirse espléndida. Estaba esperando a Gaspar. Puso la mesa, comprendiendo que hoy, muy probablemente, todo se resolvería. Si él simplemente la ignoraba con un regalo, se levantaría y se iría de esa casa. Ya no iba a soportarlo más. Pronto llegó Gaspar. Débora suspiró con pesar al ver que ni siquiera le trajo un ramo de flores. Probablemente, hoy terminaría por completo y, como había planeado, se iría a casa. Con un esfuerzo increíble de voluntad, se obligó a sí misma a mantenerse firme, sin moverse del lugar y sin irse.
¿Estás triste hoy? Preguntó Gaspar, mirando a Débora con atención. ¿Te sientes mal? Sí, estoy algo cansada últimamente. A veces me pasa, no le prestes atención. Pronto pasará. Débora, hoy es tu día de celebración y preparé un regalo. Hemos estado juntos por mucho tiempo. Sabes lo que he pasado, pero siempre has estado a mi lado. Me has ayudado todo este tiempo, y finalmente, me di cuenta de que quiero que siempre estés conmigo. Por eso, te propongo que te cases conmigo. Gaspar sacó una cajita, la abrió, y Débora vio un anillo. Aunque bastante modesto. Ella nunca habría elegido algo así. Pero ahora eso no importaba. Había esperado esto. Era una victoria. Tenía ganas de agarrar el anillo, saltar por la habitación, como solía hacer cuando era pequeña. Pero se contuvo, levantó sorprendida la mirada y miró a Gaspar. ¿Lo dices en serio? Solo pensé que ya no querías casarte. ¿El recuerdo de tu esposa? Eso fue antes. Ahora todo es diferente. Te amo y quiero que seas mi esposa, y que Carlitos sea nuestro hijo. ¿Estás de acuerdo? Débora asintió. Con esfuerzo de voluntad, intentó mantener la compostura, aunque quería gritar. ¿Qué piensas, querida, sobre una boda? No creo que sea necesario. Además, ¿por qué todo esto? Lo importante es que nos amemos. Creo que simplemente debemos registrarnos y ya está. Podríamos celebrar en un restaurante e invitar a algunos amigos, pero como no tengo a nadie, podríamos invitar a Pablo y su amiga. ¿Y tu madre? ¿No quieres invitarla a nuestra celebración? Mi madre está enferma. Nada serio, pero creo que rechazará la invitación. Será mejor que vayamos a verla después. Está bien, como desees, querida. Sabes, eres maravillosa. No hay mujeres como tú en el mundo. Hablé con Pablo. Después de todo, es mi amigo. Le gustaste mucho también. Le dije de inmediato que quería hacer la propuesta en tu cumpleaños, y él dijo que sería genial. Débora sonrió triunfante en su mente. Todo iba según lo planeado. Solo necesitaba un poco de paciencia. Había logrado lo que quería y pronto sería la dueña legítima de esta casa, y todo aquí sería suyo. Al día siguiente, llamó a su amiga y acordaron encontrarse. Disculpa por no haberte felicitado ayer por tu cumpleaños. Trabajé todo el día, pero tú tampoco me invitaste, por cierto. No invitamos a nadie. Pasamos la velada solos, y Gaspar me propuso matrimonio. Así que pronto me casaré. Vaya. Lograste atraparlo después de todo. Felicidades. ¿Me invitarás a la boda? No habrá boda. ¿Para qué? No vaya a ser que uno de mis amantes me reconozca. ¿Para qué? Para él soy una mujer completamente pura, amable, obediente y al mismo tiempo una excelente ama de casa que ama a los niños. También es cierto. De lo contrario, tu señor Salcedo y su esposa se presentarían en tu boda y todo se aclararía. Exactamente. Y no quiero eso. No he trabajado tan duro para arruinarlo todo en un solo momento. Todo será modesto, ni siquiera quiero invitar a mi madre. Seguro que arruinará todo. Comenzará a decir que finalmente he madurado, que he dejado de amar el dinero. En resumen, comenzará a decir tonterías, como siempre. No necesito eso tampoco. Bueno, amiga. Espero que, cuando te conviertas en una dama casada, no me olvides. Conozco tu forma de ser. Llamas solo cuando estás mal. Pero esta vez sí llamé, así que no te preocupes, no te olvidaré. Después del registro, Débora y Gaspar fueron a un restaurante. Allí les esperaban Pablo, Esmeralda y Carlitos. Después de las felicitaciones, todos se sentaron a la mesa. Débora estaba feliz. Lo único que amargaba su felicidad era Carlitos. Siempre se le acercaba, pidiendo que lo alimentaran.
Llevaba un hermoso vestido nuevo y realmente no quería cargarlo. Entendía que después del niño quedarían manchas en él, y él siempre corría a su alrededor, pidiendo que lo llevaran en brazos, llamándola mamá. Cómo le apetecía golpearlo. Incluso pensó en agacharse y decirle que la dejara en paz. Pero sintió una mirada. Alguien la estaba observando. No quiso indagar quién, así que tomó a Carlitos en brazos, lo puso en sus rodillas y le dijo cariñosamente: «Perdóname, cariño. Mamá estaba tan emocionada que casi te olvida. Pero no te preocupes, mamá te alimentará y te calmarás». Luego levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Pablo. Él la había estado observando, pero al parecer, ella reaccionó tan rápido que él no notó nada. Sonrió amablemente y le dijo: «Dame a Carlitos, y tú disfruta de una copa de champán. Este bandido ni siquiera te deja relajarte en un día tan especial. No te preocupes, ahora lo alimentaré, y luego lo llevarás contigo». Mientras Débora lo alimentaba, pensaba en la necesidad de ser cautelosa. Pablo seguía observándola atentamente. Aunque no entendía su interés en ella. Parecía que ya había hecho todo para adormecer su vigilancia. Pero él aún la observaba constantemente. Bueno, no importa. Ahora ella era la esposa de Gaspar. Si él intentaba separarlos de una vez por todas, ella tenía sus propios planes y no permitiría que nadie se interpusiera. Después de la boda, pasó un mes. Débora se contuvo por el momento, ya que sabía que reclamar sus derechos demasiado pronto podría ser prematuro. Lo único que hizo fue traer a Víctor a vivir con ellos y matricularlo en una nueva escuela. Lo vistió adecuadamente y se alegró de que su hijo ahora pareciera provenir de una familia adinerada. Además, quería contratar a una empleada doméstica. Sin embargo, ya conocía a Gaspar y sabía que se opondría a ello. Probablemente diría algo como: «Si te quedas en casa sin trabajar, entonces ocúpate de las labores domésticas tú misma». Pero ella ya no quería hacerlo. Después de trabajar para ellos como una loca durante varios años, ahora era el momento de cambiar. No permitiría que nadie la obligara a vivir como antes. Necesitaba idear algo. Llamó a su amiga y le dijo que necesitaban hablar. Se encontraron de nuevo en su café favorito. «¿Qué te pasa de nuevo?» «Escucha, quiero contratar a una empleada doméstica. Estoy harta de hacer todo yo misma. ¿Puedes recomendarme a alguien?» «Aquí no puedo ayudarte. Pero te daré un consejo. Olvida todo eso. Recuerda por qué empezaste a trabajar para Gaspar. Entonces, las chicas jóvenes y atractivas trabajan ahora. Sabes lo que quieren. Incluso hubo quejas sobre ellas, y debes entender, un hombre es un hombre. Si una mujer le coquetea, no se resistirá. ¿Quieres eso?» «No». «Bueno, entonces tengo que idear algo». «¿Por qué preocuparte? Llama a una empresa de limpieza. Vendrán y pondrán todo en orden rápidamente, y nadie te molestará. No tendrás que preocuparte por nada». «Parece que haré eso». «Gracias por el consejo, casi cometó una tontería. Estaré aquí si necesitas algo. Por cierto, te ves muy bien. El matrimonio te sienta bien». «No del todo. Me molesta tanto mi esposo como su hijo. No puedo soportarlos, pero no es tan malo, por supuesto. Finalmente, tengo dinero. Me dio su tarjeta, así que ahora puedo comprar lo que quiera. Pero no me apresuro. Quiero llevarme todo. Despojarlo por completo». «¿Y cómo planeas hacerlo?» «Haré que todo esté a mi nombre. Tengo algunas ideas, pero necesito tiempo. Verás, pronto seré una dama muy rica». De hecho, Débora entendía que no era prudente apresurarse. Necesitaba ser una esposa ideal por un tiempo. Aunque ahora era más fácil. Tenía su propio automóvil, un regalo de bodas de Gaspar. Tenía dinero. Así que no tenía que apresurarse. Lo único que la irritaba era Carlitos. El niño siempre le pedía cosas y ella lo apartaba como a un perrito.
Pero eso era cuando Gaspar no estaba en casa. Tan pronto como aparecía, ella trataba al hijo con más atención, hablándole cariñosamente. Víctor vio cómo su madre trataba al niño y también comenzó a molestarlo. Pero al mismo tiempo, comprendió que cuando su padrastro estaba en casa, era mejor no tocar al chico. Así que, cuando estaban juntos como familia, todo era una completa armonía. Carlitos es un poco extraño, dijo Gaspar en cierta ocasión, últimamente se asusta de todo. Víctor juega con él y él, por el contrario, huye de él como si le tuviera miedo. Sabes, recientemente tuvieron una pelea. Mi hijo accidentalmente rompió la torre que Carlitos había construido y quería mostrarme. Lloró durante mucho tiempo, apenas pude calmarlo. Parece que todavía está molesto por eso. Pero no te preocupes, todo se olvidará. Espero que sí. No quisiera que los niños pelearan. Además, Carlitos te considera su madre y a Víctor su hermano. Eso es genial. Yo siempre quise tener un hermano. Pero mis padres no querían más hijos. Trabajaban mucho. Yo tampoco quería a nadie porque veía lo difícil que era para las madres criarme a mí sola. Así que, para ser honesta, no quería casarme por mucho tiempo. Luego conocí al padre de Víctor, pero también me encontré con la traición. No te preocupes. Olvídate de lo malo. Todo estará bien entre tú y yo. Débora sabía perfectamente que todo estaría bien entre ellos. Lo más importante era hacer todo correctamente. Sabes, a menudo he estado recordando el pasado. He vuelto a tener miedo de que un día simplemente me dejes en la calle, como hizo mi exmarido. Es muy aterrador. En tales casos, los maridos generalmente protegen a sus esposas, transfieren propiedades a su nombre, sabiendo que, pase lo que pase, su esposa no terminará en la calle. Pero entiende, esta es la casa de Carlitos. Además, sabes perfectamente que no iré a ningún lado. Esta es la casa de nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Débora asintió. ¿Qué esperaba, después de todo? ¿Que Gaspar se apresurara a transferir de inmediato todas las propiedades a su nombre? Oye, ¿por qué no me presentas a tu madre? Es un poco incómodo, después de todo, nos casamos y hemos estado viviendo juntos durante tanto tiempo, pero aún no he conocido a tu madre. ¿Qué tal si vamos a visitarla este fin de semana? Débora se desconcertó. Ya se le había olvidado por completo a su madre, y aquí Gaspar le hacía tal propuesta. Pero rápidamente recuperó la compostura, sonrió y dijo: Mi mamá se fue de vacaciones. ¿Recuerdas que te dije que estaba enferma? Así que los médicos le recomendaron ir a descansar y tratarse un poco. Ya sabes, baños de barro, agua de mar. Ahora le vendrá perfecto. Y cuando regrese, iremos a verla de inmediato. Bueno, está bien, porque de alguna manera esto no luce bien. Además, aún no ha venido a vernos y ni siquiera ha conocido a su segundo nieto. Sería aún mejor si tomo unos días libres y todos vamos juntos a la casa de campo. Allí es muy bonito. Creo que les gustará. Débora, por supuesto, dudaba mucho de eso. Pero al mismo tiempo, no dejaba de sonreír y alegrarse de tener un esposo tan atento y cariñoso. Pablo llegó a casa de Gaspar por negocios y, como de costumbre, se quedó un poco para charlar con su amigo. Bueno, cuéntame, ¿cómo va todo? ¿Cómo es la vida de recién casados? Bien, dijo Gaspar, y Pablo notó que no todo iba tan bien como le hubiera gustado. Vamos, cuéntame, ¿qué pasó? Estoy preocupado por Carlitos. Se ha vuelto extraño, temeroso, constantemente triste, y recientemente noté hematomas en su brazo y pierna. Le pregunté de dónde venían, pero él se quedó callado. ¿Y qué dice Débora al respecto? Dice que estaban jugando con su hermano, que él se cayó y por eso tiene hematomas en el cuerpo. En cuanto a su nerviosismo y retraimiento, ella me explicó que Carlitos, probablemente, siente celos de Víctor y por eso está constantemente nervioso y callado. Dice que esto pasará, que solo necesita acostumbrarse, y que todos necesitamos tener paciencia.
¿Y tú crees en eso? Por supuesto. Débora no mentiría. Además, veo cómo se preocupa por mi hijo. Lo ama como a su propio hijo. Aunque él realmente ha cambiado. Parece que realmente siente celos, porque incluso no quiere acercarse a ella. No como antes. Hablaron un poco más, y luego Pablo dijo que tenía muchos asuntos pendientes y que ya era hora de irse. En el coche, Pablo volvió a pensar en la conversación sobre Carlitos y Débora. Algo no le gustaba. Quizás no lo habría considerado si no fuera por un detalle. Gaspar mencionó que aún no conocía a la madre de Débora. Pablo notó que su amigo estaba muy preocupado por esto, ya que consideraba que no era correcto. Pablo estaba de acuerdo con él. Fueron educados de manera diferente y siempre respetaron a sus padres. Además, sabía cómo Gaspar se relacionaba con los padres de Luisa. Algo definitivamente no estaba bien. Decidió verificar todo por sí mismo. Aunque probablemente debería haberlo hecho mucho antes, pero en ese momento Débora lo deslumbró y le creyó. Le gustó no solo por su belleza y su inteligencia, sino también por la forma en que se preocupaba por Carlitos. En ese momento, parecía que realmente amaba al niño. Ahora, sin embargo, no estaba seguro. Quería visitar a la madre de Débora y preguntarle sobre todo. Pero entendía que, probablemente, la mujer no confiaría en él. Después de todo, ¿quién es este hombre extraño que pregunta por su hija? Sea como sea, una madre siempre estará del lado de su hijo. Entonces, necesitaba ser astuto. Le pediría a Esmeralda que se hiciera pasar por la amiga de Débora, que dijera que no la ha visto durante mucho tiempo porque estuvo fuera, y que ahora no puede encontrarla. Pablo, ¿y qué debo preguntar? Bueno, imagina que Débora es tu amiga, con la que estudiaste en la universidad. Luego te fuiste por mucho tiempo. Y ahora has vuelto y quieres encontrarte con ella. Pero no puedes encontrarla. Creo que podrás entablar una conversación con su madre. Aunque no sé si ha regresado de su tratamiento en el balneario. Gaspar dijo que se fue allí para tratarse. Bueno, ¿para qué adivinar? Iré y lo comprobaré. Esmeralda llamó a la puerta desgastada y pensó que probablemente no recibiría respuesta. Pero luego escuchó pasos arrastrándose y la puerta finalmente se abrió. Una mujer, no tan vieja pero encorvada, la miraba. Vestía como una anciana. Joven, ¿a quién busca? Oh, lo siento, no recuerdo su nombre completo. Soy Esmeralda, amiga de Débora. Estudiamos juntas en la universidad. Recientemente volví, pensé en visitarla, pero no tengo su número de teléfono. ¿Puede decirme dónde puedo encontrarla? Por cierto, compré un pastelito, pensé que quizás está en casa y podríamos tomar té juntas. Esmeralda vio cómo los ojos de la mujer se iluminaron. Parecía que quería hablar con una joven que conocía a su hija. Pasa, Esmeralda, aunque no te recuerdo. De hecho, Débora nunca solía traer amigas a casa. Solo fui una vez, y fue porque olvidó sus apuntes en casa. Soy Sofía Moros, pero puedes llamarme tía Sofía. Ahora prepararé el té y hablaremos. Hace mucho que no veo a mi hija. Ni siquiera sé dónde vive, pero te daré su número de teléfono. A veces me llama por él para asegurarse de que no haya muerto. Oh, ¿por qué hablas así? Probablemente te llame para preguntar cómo estás. No, Esmeralda. Eso no es verdad. No le gusto. Lo sé, soy la culpable. No pude darle una educación y un sustento adecuados. Trabajé lo mejor que pude, pero mi hija, aparentemente, necesitaba más. Heredó el carácter de su padre. Cuando él nos abandonó, ella lloró durante mucho tiempo, y luego incluso prohibió mencionar su nombre en nuestra casa. Dijo que no quería saber más nada de él. Ella era muy pequeña en ese momento. Pero entonces, como si la hubieran cambiado. No sé qué le pasó. Y ahora no sabes dónde está. Se casó, vive bien, según ella.
Probablemente encontró otro tonto rico y no se calmará hasta que le quite todo su dinero. Ella no ama a los hombres. Solo tiene dinero en mente. Aunque es triste decirlo, es la verdad. Claro, es mi hija. Pero la siento lástima. Le dije varias veces que no podía hacer esas cosas. Pero ella no escucha a nadie. Lo único que ama es a su hijo. Aunque también hubo un incidente desagradable allí. Intentó llevarse a un hombre casado de su familia y quedó embarazada. Pero esa mujer era astuta y la puso en su lugar rápidamente. También la despidieron de su trabajo. Después de eso, no pudo calmarse durante mucho tiempo. Entonces, ¿está trabajando en algún lugar ahora? Probablemente. Hace unos 3 o 4 años se consiguió un trabajo como niñera. Me sorprendí entonces, porque ese trabajo realmente no es para mi hija. Yo cuidaba a mi nieto mientras ella se iba con el hombre cuya esposa estaba en el hospital. No conozco los detalles, pero ella murió y mi hija, probablemente, se casó con él. No perderá la oportunidad, pero siento lástima por ellos, especialmente por mi hija. No se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Por qué hablas así? Porque la conozco muy bien. No le importa a nadie más que el dinero. Temo por ella, podría meterse en problemas graves. Aparentemente, debería haberla llevado a un psicólogo cuando nuestro padre se fue. Pero ahora la gente lo hace, ir al psicólogo, pero antes nadie nos lo decía. Entendido. Bueno, gracias por todo. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Quizás necesitas ir a algún lugar y descansar? No tengo dinero para descansar. Mi hija no me ayuda. Vivo con mi pensión. A duras penas llego a fin de mes. Cuando voy a la farmacia, no sé si comprar medicinas o alimentos. Pablo entendió que probablemente la madre de Débora estaba en casa, porque ya había pasado 1 hora y Esmeralda aún no había regresado. En realidad, él no tenía prisa. Necesitaba saber todos los detalles. Le había prometido a Luisa, cuando vino literalmente un día antes de su muerte, que cuidaría de Gaspar y Carlitos y no los dejaría en la estacada. Pronto apareció Esmeralda. Se sentó en el coche y suspiró. Sí. Nuestra Débora no es en absoluto como se presenta. Pablo escuchó atentamente lo que le contó Esmeralda. Y no le gustó nada. Conocía a ese tipo de mujeres, que no se detienen ante nada. Ahora entendía por qué Carlitos había estado tan asustado últimamente. Porque Débora había mostrado su verdadera cara. Había conseguido lo que quería. Ahora podía ignorar al niño. Además, él no iría a ninguna parte de todos modos. Pero ya verían. Gaspar estaba sentado en su despacho y no entendía por qué seguía recibiendo mensajes en su teléfono. Cuando lo miró, se dio cuenta de que era solo su esposa yendo de compras. Aunque amaba a Débora, le molestaba su manera de gastar dinero a diestro y siniestro. Habían hablado de eso muchas veces, pero sin éxito. Además, Débora había cambiado mucho. Ya no era la mujer cariñosa y amable de antes. A veces le contestaba bruscamente, y si él le reprochaba algo, le decía que cerrara la boca y se callara. Recordó cómo cuidaba a su hijo cuando estaba triste. Por supuesto, recordaba todo eso muy bien y estaba muy agradecido. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Débora se había vuelto así? A veces le parecía que simplemente lo odiaba. Después de hacer sus compras, Débora fue a ver a una amiga para charlar. Oye, ni te reconocí. Te ves como una dama adinerada. Sí, finalmente, ahora puedo ser quien siempre he sido. Pero, de verdad, esta vez todo fue mucho más complicado de lo que esperaba. Bueno, ¿tu prometido ha transferido todos sus bienes a tu nombre? Todavía no, pero estoy trabajando en eso. Créeme, falta poco. Tengo muchos recursos. Verás, se me ocurrirá algo. Yo misma quiero deshacerme de ellos. De él y de su hijo. No me gustan tipos como Gaspar. Es débil, sin carácter.
Necesito un macho alfa que me sostenga con firmeza. Pero esos hombres no existen. Pero estás equivocada. Un hombre débil no hará prosperar un negocio. Los competidores lo destruirán de inmediato. ¿No se te ocurrió pensar que él simplemente te ama y que en realidad es un hombre normal, con carácter? Probablemente simplemente no lo amo, eso es todo. Y si tiene carácter o no, ya no me importa. Pablo llegó rápidamente al trabajo de Gaspar cerca de la hora del almuerzo. Entró en su despacho como si nada y le preguntó cómo estaba. Bueno, todo está bien, supongo. Aunque Carlitos me preocupa cada vez más. Casi no sale de su habitación, siempre está triste. ¿Deberíamos llevarlo a la guardería? Quizás necesita socializar con niños de su edad. Por cierto, ¿tu esposa está en casa? Creo que sí, hoy no tenía planes de salir. ¿Por qué? Vamos conmigo. Sinceramente, he estado tan harto de la comida rápida que me muero por algo casero. Estoy seguro de que Débora no se opondrá, además, he echado de menos a Carlitos, quiero verlo. Débora decidió que hoy no iría a ninguna parte y se quedaría en casa. En ese momento, su hijo llegó de la escuela. Empezó a poner la mesa. Almorzaron juntos, su hijo le contaba lo que habían hecho en la escuela, y ella lo escuchaba con gusto. Pensaba en que finalmente su hijo tenía todo lo que ella había deseado darle durante mucho tiempo. Que vivía en una casa normal, no en el agujero donde ahora estaba su madre. Que estudiaba en una escuela normal, no en la escuela en la que ella había estudiado cuando era joven y a la que llevó a su hijo cuando entró al primer grado. Todo ahora era diferente para ellos, como ella había soñado. En ese momento, salió Carlito de la habitación. Aparentemente, olió la comida y también tenía hambre. Intentó subirse a la mesa, pero Débora le gritó y le dijo que fuera a su habitación. Luego, después de que terminaran de comer, ella lo alimentaría. Carlito lloró y no quería bajarse de la silla. Me estás cansando con tus quejas, ya no tengo fuerzas. Víctor, toma una cuerda y átalo al radiador. Que disfrute viendo cómo comemos si no quiere hacer lo que le dicen. Víctor sonrió y estaba a punto de correr hacia la habitación, pero luego pensó y desabrochó el cinturón de sus pantalones. Ató a Carlito al radiador, sin prestar atención a que el niño lloraba fuertemente y trataba de liberarse. Ahí te quedas hasta la noche, y antes de que tu papá llegue, te desataré, pero ni se te ocurra contarle algo sobre esto. Te irá peor. Así, gritando al niño y conversando con Víctor, Débora no escuchó cómo se abría la puerta de entrada. Ni siquiera sintió que alguien entrara. Simplemente miró accidentalmente a Carlito y vio esperanza en sus ojos. Se volvió y se quedó sin palabras. En la puerta estaba su esposo, y detrás de él, con rostro de piedra, estaba su amigo Pablo. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Gaspar y corrió hacia su hijo. Débora intentaba idear algo mientras Víctor estaba sentado, con la cabeza agachada de miedo. Estoy preguntando, ¿qué está pasando aquí? Gaspar, no entres en pánico, simplemente estábamos jugando. Carlito era nuestro pirata, a quien capturamos y atamos como a un mástil. Eso es todo, solo un juego. Sí, veo qué tipo de juego tienen, que mi niño llora de alegría porque inventaron un juego genial para él. Además, ustedes comen solos, y ni siquiera has alimentado al niño. Sabes, Débora, puedo perdonar todo, pero nunca aceptaré ese trato hacia los niños. Pero, Gaspar, te dije que malinterpretas todo. Si llora, es porque son niños. Parece que de nuevo no se pusieron de acuerdo en algo. Pero, ¿por qué reaccionas así? Sabes perfectamente cómo me siento hacia tu hijo. Lo quiero como si fuera mío. No amas a nadie, ni a tu madre ni a tu hijo. Solo piensas en ti misma. Tu madre está enferma y no puede comprarse medicinas, mientras tú te revuelcas en la abundancia y ni una vez la has ayudado. Eres una mujer horrible. No puedo soportar verte más. Vete, que no quede ni rastro de tu espíritu. Pero, Gaspar, soy tu esposa, no puedes simplemente echarme así.
pero en ese momento, Pablo intervino en la conversación. Débora, aquí no tienes ninguna oportunidad. Si no quieres que te llevemos a juicio por maltrato infantil, es mejor que te calles y firmes los papeles del divorcio sin problemas. ¿Y tú quién te metes? Y de hecho, no tienes derecho. Presentaré una demanda contra ustedes. Entendido. Veo que no entiendes de qué te estoy hablando. Si no me escuchas, ten en cuenta que te irá muy mal. No te estoy amenazando, pero resulta que muchas personas te tienen mucha antipatía. Hace poco me encontré con el señor Salcedo y su encantadora esposa, Concha. Me contó tantas cosas sobre ti que me sorprendí mucho. Está muy enojada contigo y, te diré en secreto, tiene conexiones serias. Así que ella y Gaspar nos ayudarán fácilmente a eliminarte. Y piensa no solo en ti, sino también en tu hijo. Después de todo, aparte de ti, a nadie más le importa. Débora entendió que todo estaba perdido. Miró con odio a Gaspar y al niño que él sostenía en sus brazos, y se fue a la habitación a recoger sus cosas. Metía la ropa en la maleta, pensando en que primero iría al banco y sacaría dinero de la tarjeta de Gaspar. Él probablemente no lo recordaría ahora, y al menos tendría algo de dinero para empezar. Es una lástima que no se haya comprado muchas joyas. Tuvo miedo al principio y pensó que resolvería el problema del apartamento primero, y luego se ocuparía del resto. Bueno, nada. Ahora alquilará un lugar para ella misma, luego pensará en algo.